Hola otra vez. Pues sí, dos vídeos en un día. Así funciona un poco esto. Además, ayer fue un día así un poquito complicado por temas personales, así que no me sentía con fuerzas para subir el capítulo de hoy de Autobiografía del General Franco, del cual vamos a continuar ahora. Sin más, sin preámbulos, directos al meollo. Mi dedicación al partido era, en cierto sentido, compensatoria, aunque me hubiera costado dos caídas en la década de los 60 en las que Julio estuvo presente, bien pagando mis colaboraciones rigurosamente a Lucy, bien enviándome algún lote alimentario en el que incluía el chorizo, sin que yo jamás le dijera que ahora me repetía. Sabía que de vez en cuando podía pedirle unas pesetas a Julio para cuestaciones clandestinas y tuve el honor de que me concediera su primera firma de protesta en septiembre de 1975 contra la ejecución de los etarras y los del FRAP, que Franco convirtió en su última orgía sangrienta. Y luego Julio emergió como lo que era, un antifranquista secreto, que había actuado como un exiliado interior a lo largo de su vida, pero dando las suficientes claves como para que la sociedad civil antifranquista lo tuviera por uno de los suyos. Esta actitud era la que más necesitaba la transición. No requería heroísmos excesivos, testimonios demasiado duros de la crueldad franquista. ¿Quién estaba interesado en contrastar su propia abstención? Julio Amezcua era un héroe ligero, como pedían los tiempos, y estuvo en todas las listas para ministeriales. Las hiciera UCD, las hiciera el PSOE, y ni siquiera nosotros los comunistas le hubiéramos hecho asco. De hecho, yo le propuse ser senador por Madrid en la primera convocatoria electoral y él se emocionó. Recordó mis síntesis de Marx y Freud y tantas luchas. Pero por la buena salud de la editorial, que nos daba de comer a todos, no podía comprometerse. Dado el clima de sinceridad de la conversación, me puse nostálgico y le dije que mi síntesis entre Freud y Marx se la debía a Trotsky. Fue entonces cuando me di cuenta de las hondas raíces ideológicas que siempre había albergado Julio, porque hizo un mohín de refinado distanciamiento y dijo: «Ah, Trotsky». Pero, especialmente emocionado y comunicativo, aquel día me explicó el por qué le tenía manía a Trotsky. Hay un momento clave en la historia del comunismo mundial y es ese encuentro en Viena entre Trotsky, Stalin y Bukharin. Stalin está realizando un trabajo sobre nacionalidades y sabe mediocremente el alemán. No olvidemos que era hijo de una sierva y un borracho. Stalin era un exseminarista espabilado. En cambio, Bukharin y Trotsky hablan perfectamente alemán. Los dos habían hecho estudios superiores, eran capaces de estar hablando horas y horas desde posiciones mentales de alta abstracción, mientras a Stalin le había costado muchísimo entrar en la dialéctica hegeliana. ¿Me sigues? Bien, Trotsky recuerda aquel encuentro desagradablemente, memoriza un dato menor, frívolo diría yo, en el contexto del gigantismo de la época. Recuerda que Stalin tenía los ojos glaucos. ¿Qué te parece? De un camarada tan fundamental como Stalin, solo le queda el que tenía los ojos glaucos. Es la frivolidad del señorito burgués marxista frente al intelectual proletario. Por eso no me extraña que la concepción política en su totalidad de Trotsky se resintiera de esa malformación de origen. Stalin pisaba a tierra, pero Trotsky podía permitirse el lujo de soñar revoluciones totales y universales desconociendo la capacidad de réplica del antagonista. ¿Me sigues? Stalin acertó en el diagnóstico de la situación, tanto en los años 20 como en los 30, pero sobre todo en los 30. Sí, ya sé que a los intelectuales nos molesta su crueldad, su suciedad,
Todo eso. Al fin y al cabo, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pero, ¿qué capitalismo podía ser competitivo del capitalismo real, ya que no podía serlo un socialismo internacionalizado? Pues un capitalismo de Estado, que fue lo que Stalin fraguó con mano de hierro, porque no había otra manera, mientras Trotsky se iba a México a inspirar manifiestos surrealistas a Bretón y declaraciones hiperliberales sobre el arte y la cultura. Marcial. Trotsky era un gilipollas. Asistí al helado a la revelación de las esenciales convicciones comunistas de Julio, pero me dijo que no quería ser senador, que no podía serlo aunque quisiera. Y a mí me constaba lo primerizo de su compromiso con el comunismo. Pero en cambio dio la vía libre a la publicación de mi novela Introito, a comienzos de los 80. En la colección de Gala, me repitió 3 veces de la editorial. Pese a no ser yo un autor literario conocido, sí tenía un cierto crédito como divulgador, especialmente en trabajos de reducción de libros de historia para jóvenes y niños, y tal vez por ellos mi obra fue acogida con una expectación impropia tratándose de un novato. Tal vez algunos de los jóvenes críticos que me dedicaban su atención habían descubierto el gusanillo de la lectura gracias a mis obras menores y ahora me dedicaban una atención inmerecida. El señor García Posada, desde ABC, dijo que mi obra era doctrinal y que había que leerla en clave doctrinal. Sigo a este crítico con atención y no hay doctrinalidad que se le escape, es muy doctrinal, como a mí me gustan. En cambio, el joven Goñi me obsequió en cambio 16 con una crítica dicharachera, fluida, espirituosa, 20 líneas suficientes para resumir la solapa del libro y añadir algún chiste distanciador pero cariñoso en el fondo. Sin duda, trabajó mucho más la crítica Rafael Conte en El País, crítica que me emocionó mucho porque Conte decía que yo había perseguido la literatura durante toda una vida, y aunque no se comprometía a asegurar que la había alcanzado, sí explicaba muy bien mi novela durante 3/4 partes de su trabajo, demostrando que no se le había escapado ninguna de mis claves, y la cuarta parte restante la dedicaba a darme consejos sobre cómo escribir la próxima. Especialmente me conmovió la crítica de Conte, porque sé lo mucho que ama a la literatura, hasta el punto de que la protege como si fuera una hija quinceañera amenazada por toda clase de violadores y que quisiera entregarla solo a escritores caballerosos. Le mandé una nota de agradecimiento por el mucho caso que me había hecho y le prometí enmendarme en mi próxima novela. La sorprendente atención merecida por Introito me conmovió más a mí que a Julio, porque cuando le presenté La noche complica la soledad, solo me comentó que el título era excesivamente largo. Luego, casi sin solución de continuidad, Julio apareció en una lista de más que probable ministro de Cultura socialista. A ver, Julio apareció en una lista de más que probable ministro de Cultura socialista, pilló una de las peores leucemias que pueden pillarse y se murió en Seattle con aguacero, según recalcó uno de sus geógrafos, empeñado en construirle una biografía casi de Ho Chi Minh, antifranquista, y faltaba el casi, porque lo único que no le atribuía a Julio era la voladura de Carrero Blanco. Puedo decir que la muerte de Julio Amezcua me afectó como si se muriera una parte de la memoria de mí mismo, y llegaba en un momento de problemas económicos y psicológicos, porque yo le había aceptado a Julio formar parte de su reconversión de personal, a cambio de una cantidad de indemnización que me pareció deslumbrante, 3 millones de pesetas, y sobre todo la promesa de trabajo continuado de colaboración hasta que llegara la edad de la jubilación. Consumado el divorcio, que llegara a la edad de... No. Consumado el divorcio,
No solo debía pasarle a Lucy una pensión, supongo que compensatoria, de su pérdida de virginidad en 1957, sino también dineros para paliar los desastres de nuestra hija pequeña, Ángela, en honor a Ángela Davis, culo de mal asiento, rebotada de todas las facultades, de todas las escuelas de arte, también de las de arte dramático y de un buen puñado de academias de meditación y gimnasias orientales, que sin embargo ha sido una excelente cliente de médicos abortistas y clínicas de desadicción a las drogas. En los periodos de desamor, Ángela va de casa de su madre a la mía, y siempre ha tenido la impresión de que escogía sus etapas más amargas, más desesperadas, más inquietantes para refugiarse en ese oscuro piso interior de mis padres en la calle Lombía, base estratégica de mi programado plan de resistencia económica terminal en cuanto se consumara la jubilación. El chico, Vladimir, nunca nos dio otra clase de problemas que ideológicos. Extraño a todas nuestras causas, hizo una brillante oposición a abogado técnico del Estado y en la actualidad colabora con el gobierno en el plan de desertización laboral de Asturias, zona de España que de aguerrida memoria social, al parecer condenada por las reglas del juego de lo que antaño se llamó la División Internacional del Trabajo. En la futura Europa unida no necesitan ni la leche, ni el carbón, ni la siderurgia asturiana, y mi chico trabaja tenaz y eficazmente en los planes de desarme lechero industrial y minero de Asturias. La última conversación que tuvimos sobre cuestiones políticas no terminó bien. Yo le recordé en 1962 que en 1962 me metieron en la cárcel por mi solidaridad con los mineros de Asturias y él me contestó que su solidaridad es universalista y macroeconómica. Salvando a Asturias mediante subvenciones estatales, empobrecemos España, Europa, el norte en general y sembramos la semilla de desórdenes futuros terribles. Me felicita el año nuevo por teléfono, esté donde esté, y me consta que cuando alguien le habla de mí, sonríe con cierta ternura y cabecea vagamente, como si yo no le cupiera en la cabeza. En 1990 murió Julio. Yo cumplía los 60 años y apenas me quedaban 300.000 pesetas en el banco. Lo que faltaba por completar, lo que faltaba para completar los 3 millones que... Ay, lo que faltaba para completar los 3 millones se me había ido en un regalito a mis chicos que no me agradecieron y en un viaje a Leningrado para ver el Instituto Smolny, el Palacio de Invierno, el Aurora, temeroso de que la definitiva liquidación de los efectos de la Revolución Soviética arramblase también con su mitología. Todo estaba todavía en su sitio, y un oficial varado que tenía bajo su custodia el Aurora, al enterarse de que yo era español, me dio un abrazo soviético y recordó aquellos años en que la URSS y la España republicana luchaban unidas contra el fascismo, todo ante la mirada irónica de mi guía, jovencísima pero buena conocedora de todo lo español, entusiasmada ante la perspectiva del retorno del zar, porque una bisabuela suya había sido institutriz de una de las princesas imperiales. No recordaba si de Anastasia. No estaba segura. Encontré la URSS llena de zaristas y cuando conectaba la televisión y veía a Gorbachev esforzado en introducir la pedagogía parlamentaria en el primer Congreso Democrático, en un tour de force con Sayarov, que no conseguía sacarle de sus casillas, comprendí que Gorbachev era un sacacorchos lento, pero que en cuanto hubiera cumplido su misión, de aquella botella volverían a salir las esencias de lo que la revolución soviética no había sustituido, sino simplemente aplazado. Pasé por el Leningrado revolucionario y por el Moscú institucionalizado como quien pasea por un escenario de película acabada, la misma impresión que tuve una vez en Tabernas, Almería, al recorrer un poblado del oeste vacío que había servido de escenario para las películas de spaghetti western de los años 60. Mi guía me dijo que para ellos el socialismo era lo mismo que para nosotros el movimiento nacional.
una asignatura molesta que había que memorizar para aprobar los estudios medios y superiores. Nada más. Me quedé embobado ante el Hotel Lux de Moscú, recordando aquellos tiempos en que era la residencia de los internacionalistas del mundo, incluso de algunos altos cargos comunistas españoles como Fernando Claudín, que ejerció en Moscú un duro virreinato entre el exilio español, según me recordaban maliciosamente los niños de la guerra, los ya viejos niños de la guerra que fui a ver al centro español, una madriguera de náufragos de la historia, para rara especie de supervivientes de la guerra civil. Yo nunca había sido stalinista, ni siquiera estrictamente prosoviético, pero ¿cuántas veces regalé mi silencio cómplice de la corrupción de tanta esperanza? Tanto hacer síntesis secretas de Marx y Freud, a escondidas del régimen de Franco, de Julio y del partido y al final del siglo XX, lo único que quedaría de todo aquello era la industria multinacional freudiana del psicoanálisis. A mi vuelta de la URSS, apurado mi bolsillo, y no menos mi espíritu, recordé por teléfono a Ernesto Amezcua la promesa que me había hecho su padre. Al chico le conocía desde que era un adolescente, y su padre me lo había enviado para que me enseñara sus poemas y le echara una mano. A un autor de prestigio, Marcial, no puedo enviarlo, porque el chico y el autor se cortarían demasiado. Te lo mando a ti como si se lo mandara a un jefe de negociado. Si quiere dedicarse a la literatura, ha de empezar desde abajo. Traté de introducir algo de poesía en aquel amasijo de sensaciones adolescentes y Ernesto me miraba al helado como si estuviera en presencia de la literatura en persona. Me cayó bien el chico, y mejor todavía cuando su padre me comunicó que había abandonado toda veleidad literaria y se había ido a estudiar a Estados Unidos dirección de empresas. La obligación de un empresario es ser un buen empresario y reprimir a veces otros impulsos creadores que podrían destruir su propia seguridad y la de todos aquellos a quienes da de comer. No me gustó oír de los labios de Julio que nos daba de comer al centenar y pico de trabajadores fijos o eventuales de Amezcua S.A., pero entendía su razonamiento y le propuse, una vez más sin éxito, que se vinculara a las comisiones de pequeños empresarios del PCE. Seguía siendo muy radical y le parecía un contrasentido revolucionario que el PCE tuviera empresarios y curas. Es el principio del fin de la racionalidad revolucionaria, solía decir Julio, sin que jamás llegáramos a discutir sobre racionalidad revolucionaria. Así que, animado por nuestros positivos encuentros poéticos de su adolescencia, pedí audiencia a Ernesto y me recibió con los brazos abiertos. Se sentó primero frente a mí, casi tocándonos las rodillas, pero una vez agotado el cupo de nostalgia y reconstrucción de la estatura de su padre, cuando pasé a exponerle mi necesidad de trabajo continuado, se puso en pie, recuperó su puesto al otro lado de la mesa y empezó a meter palabras inglesas en la conversación, especialmente feeling y timing, ya que tanto la una como la otra afectaban sobremanera a mi petición, porque el feeling que él y la empresa entera sentían por mí debía concertarse con el timing de producción que se había fijado. Caviló y así impuso un silencio que yo aproveché para reconocer rasgos de su padre entre los suyos, y, en efecto, se parecían, aunque Ernesto era más frágil y no me refiero a la envergadura corporal, semejante a la de su progenitor, sino a una manera de hablar que me sonaba a laboratorio de relaciones de personal, demasiado obvio su saber hacer a poco que el interlocutor no fuera un simple o no le tuviera miedo. Yo no era un simple, pero empecé a tenerle miedo cuando me di cuenta que en nuestras relaciones contaba más el timing que el feeling. Tras cavilar, me señaló con un dedo e inició un monólogo que inicialmente me sonó a música sentimental. Has de conocer a mi hijo mayor, tiene 12 años y se pasa el poco tiempo que convivimos preguntándome cosas.
Para los chicos todo es muy nuevo o todo es muy viejo. Has de conocerlo. Un día te lo enviaré como mi padre me envió a ti. Pues bien, el otro día me preguntó, papá, ¿quién era Franco? ¿Comprendes la pregunta? Yo te la paso a ti. ¿Quién era Franco? Iba a contestarle que mi leal entender sobre Franco cuando me cortó. No, no me lo cuentes a mí, cuéntaselo a mi hijo. ¿Cuánto? O sea, ¿cuándo? ¿Dónde? No. Tampoco es importante el cuándo y el dónde, sino el cómo. Y es ahí donde reclamo tu talento de divulgador. Imagínate que tú eres Franco. Me puse a reír sin ganas. No te rías, porque la idea te va a gustar. Tú eres Franco y estás casi muriéndote. Entonces, alguien de tu confianza, tu hija o tu médico o el jefe de gobierno o quien sea, te dice, Excelencia, las nuevas generaciones pueden recibir un mensaje falsificado de su persona y su obra. ¿Quién sabe a dónde irá a parar esta España de usted, etcétera, etcétera, etcétera? Excelencia, usted debe contar su vida a los españoles de mañana. Y yo te digo que tú, metido en la piel de Franco, has de contar su vida a las generaciones de mañana. Es decir, te propongo que escribas una supuesta autobiografía de Franco, que será el número 1 de una colección titulada A los hombres del año 2000. Retuve una respuesta inmediata, calculándola, buscando una frase que expresara mi amargura, pero también mi agradecimiento. Sobreestimas mi capacidad de distanciamiento, se me ocurrió al fin, y él arqueó una ceja. Una sola ceja. ¿Por qué has de distanciarte? ¿No eres un técnico en divulgación? Tú métete en la piel de Franco y excúlpate ante la historia. Todo lo demás es cosa tuya. Pero es que... Pero es que... Me atreví a decirle que desde niño Franco ha sido una sombra que ha modificado mi vida, la de mi familia, y que algo de sarcasmo tiene que yo, ahora su autobiógrafo, algo así como un biógrafo secreto de cámara. No, no, estás muy equivocado. El libro lo firmarás tú, no lo firmará Franco. Comprenderás que entonces se me echarán encima los descendientes o cualquier fundación franquista. Tú has de tratarlo con la misma falsa objetividad con la que Franco se trataría a sí mismo, y has de marcar el tono de una colección en la que luego aparecerían Stalin, Hitler, Lenin. 2 millones de anticipo a cuenta de derechos de autor, 3 millones a la entrega del original, y te garantizo una primera edición de 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares. Lo que nos hemos quedado. Mi padre no volvió a casa hasta 5 años después de acabada la guerra civil y ya nunca fue el mismo. Más de una noche estuvieron a punto de darle el paseo y por eso luego nunca más salió de casa de noche, nunca más fue al cine, al teatro, le daba miedo la noche porque tal vez nunca más saldría de su tripa llena de sangre seca. Crecí a la sombra de su miedo, forcejeé contra Franco con tanta vergüenza como miedo, y finalmente me di cuenta de que a Franco solo le había vencido la biología, y ni siquiera el olvido de su rastro era mi victoria, sino que se me, sino que se me convocaba para sacarle del olvido y convertirlo en memoria para los tiempos venideros. Me senté en mi escaso despacho de mi pequeño, oscuro piso interior de la calle Lombía, esta calle que es como el pariente pobre del barrio de Salamanca, el piso de mis padres, a donde había ido a parar después de una corta vuelta al mundo que empezó en mi piso de casado de Argüelles y terminó en una buhardilla de Malasaña cuando me lié 2 años con la responsable de finanzas de Maravillas. En aquel lío no debí de meterme y atribuyo la causa de aquel ejercicio de autoengaño a esa locura masculina interiorizada que se desarrolla como un tumor cerebral a partir de los 40 años
En mi caso, casi a los 50, la locura de volver a empezar. Del riesgo de vivir una segunda juventud fomentada por la juventud de la pareja, cual conde Drácula que necesita sangre fresca para superar su eternidad de noches. No es que Francesca era muy, era muy italianizante y muy eurocomunista, fuera una niña, pero le llevaba más de 3 lustros y me obnubiló mi posibilidad de seducir a la vista de cómo le entusiasmaba a Francesca mi historicidad. La guerra, la posguerra, la militancia en tiempos difíciles. De historicidad no vive una pareja, y a los 2 años de convivencia me di cuenta de que Francesca empezaba a dar muestras, como Lucy, de convivir con el hombre invisible. Me daba vergüenza volver a contar batallitas del 56 del 56, del 59, con la llegada de Eisenhower, del 62, cuando la huelga de Asturias, y la de Múnich. Y eso, que ella pertenecía a la última promoción historicista, sin sustituta por ahora, porque, por ejemplo, por no hablar de mi hijo, Ángela, mi hija, no es historicista. Es una rebelde frustrada como su madre, pero desde la historicidad. Por eso necesita tanto fracasar personal e individualmente, y no sentir otra compañía que la propia, una compañía a la vez autocompasiva y narcisista, contemplada culpablemente por su madre y por mí. La responsable de finanzas del barrio de Maravillas era muy guapa, rubia, de ojos diamantíferos, y no sé por qué me recordaba aquel deseo apenas formulado que me quitó Sánchez Dragó en los años 50, aquella luz que no sé, que no sé dónde para, aunque Fernando me aseguró que un día me llamaría para ayudarme a localizarla, porque cada vez que nos encontramos Fernando y yo empezamos a litigar ideológicamente y terminamos hablando de luz, por mi culpa, porque es el único dato personal que compartimos y de algo hay que hablar. En cuanto a Lucy, solo me llama para decirme que no puede aguantar más a Ángela o para preguntarme ¿dónde está Ángela? Pregunta que me sobresalta porque precede a días y noches de búsqueda por las pensiones más baratas de Madrid, incluso por los más baratos descampados. Ya no milito, ni cotizo. De vez en cuando voy a alguna marcha contra la OTAN, contra las nucleares, contra la guerra del Golfo, o me acerco a algún mitin de Carrillo o de Anguita, para hacer comparaciones y hacerme cruces, sobre todo en los de Carrillo. Recuerdo aquella vez en que saludé a Carrillo en un encuentro entre fuerzas del trabajo y de la cultura, y al presentarme el secretario de organización se equivocó de persona. Santiago, este es un escritor muy famoso, Álvaro Pombo. Marcial Pombo, le corregí para su rubor, aunque Carrillo salvó la conversación. ¿Tiene algo que ver con los Pombo de Santander? No, no. Todos los Pombo que conozco son gallegos de la zona de entre Sarria y Lugo. Por ahí estaba repartida mi familia, porque mi abuelo... No me dio tiempo Carrillo a que le contara que mi abuelo había tenido algunas fincas modestas en Galicia y que mi padre había sido amigo de Bullejos, Óscar Pérez, de Solís, Acevedo, sobre todo Acevedo. Me dio un abrazo soviético y se fue a por otro. Es decir, vivo en plena ética, estética terminal, totalmente responsable ya de mi cara y de mi alma, y me dan el cuerpo de Franco enterrado en el Valle de los Caídos para que lo resucite. ¿Por qué no? Le pregunto a ese alter ego que me ofrece el espejo oxidado de mi cuarto de baño, resucitarle para matarle. ¿No estoy en condiciones de cumplir el sueño de media España vencida? 5 millones de pesetas. Igual se vende mucho. Podría ir tirando con alguna traducción y ahorrar esos 5 millones. Con los intereses que dan los bancos me quedaría un vitalicio de 50.000 pesetas al mes de por vida.
a sumar a las 40 o 50 que puedo arañar de la pensión cuando me jubile definitivamente. Nunca me movió la ambición de mando. ¿Podrías empezar con esta frase? Aunque serías acusado de sarcasmo entorpecedor desde la primera línea. No. No puedes dar pie a que diga que Franco es tu víctima. No puedes convertirlo en mártir de tu escritura. Sería su victoria después de muerto. Mi madre siempre me decía que mirara fijamente las cosas, las personas y las cosas. Paquito, tienes unos ojos que intimidan. Y lo vamos a dejar aquí, porque ahora es cuando empieza el libro, de verdad. De verdad. Creo que este es un prólogo genial de Vázquez Montalbán. Bueno, espera. Esto. Separador. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Dos vídeos en un, dos vídeos en un día. Yo creo que no está mal, ¿no? No os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, sobre todo no compartáis este vídeo, que os llamarán fachas. Sed felices.